las elecciones del 2 de junio del 2024, en mi concepto, serán entre la corcholata y la señora Xóchitl Gálvez. Y los aspectos fundamentales que van a influir en las elecciones no son la capacidad ni de la señora corcholata ni de la señora Xóchitl, porque es evidente que las dos fueron nombradas por dedazo, una por el narcopresidente y la otra por el PAN y por el PRI. Y en consecuencia, si no tienen méritos, ¿cuál es el panorama que el pueblo va a tomar en cuenta? Y aquí encuentro una sola coyuntura que se refiere a que el narcopresidente tiene el control sobre más de 10 millones de personas que apoya con sus programas sociales, que no son más que un derecho constitucional establecido en el artículo 4 de la Constitución Federal. Y ese apoyo dado a personas ignorantes, pues la mayoría son pobres, están en pobreza extrema, nunca tuvieron la oportunidad de intervenir en la actividad social activa, como es la participación en los cargos públicos de elección popular, porque esa gente solamente ha servido de instrumento al narcopresidente para utilizarlos de manera convenenciera y perversa, al quitarles su dignidad y su libertad, y voten a favor de su corcholata. En el caso de Xóchitl Gálvez, pues en mi opinión considero que los personajes que van a decidir su voto a favor de ella es de gente que razona, de gente que tiene capacidad intelectual y que no tiene ninguna obsesión de fanatismo. Y en el caso de los que apoyan a la señora corcholata, pues sí tienen esa obsesión fanática, y ese es el aspecto fundamental de apoyo de la señora corcholata, que López está utilizando a diario en su circo mañanero, porque es el orquestador de la campaña electoral de la señora corcholata. Y aunque este sujeto tampoco tiene ningún mérito, al contrario, es un tipo perverso, es un mitómano, es un narcisista que polarizó al pueblo de México y que actualmente gobierna para el narcotráfico, a los que les abrió la puerta de la impunidad con más de 185,000 muertes dolosas. Y desde luego el segundo apoyo son sus paleros, son los que apoyan. Y no obstante que el narcopresidente utiliza los adjetivos más humillantes en contra de la gente más pobre, más ignorante, estos lo siguen apoyando y lo ven como un dios. Y López inclusive no tiene respeto a su dignidad humana, viola sus derechos humanos, pues los compara como solovinos, como animales, como se acredita con estas declaraciones de López así. Cariñosamente, los solovinos que sin ser acarreados fueron a darnos su apoyo, su respaldo. ¿Qué justicia es atender
a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. Hasta los animalitos que tienen sentimientos, ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota: a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Pues se les tiene que dar, ¿no?, su alimento. Sí lo está entendiendo la gente. Bueno, yo visualizo que el problema que va a salir en las elecciones es desde luego una elección de Estado. Va a tener las amenazas del narcopresidente, contando con el apoyo de los narcos y además con sus solovinos. Y esa circunstancia pues va a ser muy difícil de que se contrarreste, y más que el grupo de personas que apoyan a López son fanáticos. Y para entrar en contexto sobre ese término, se considera como un fanático aquella persona que no razona, que piensa que lo que él dice que es la verdad es lo que debe de prevalecer. Es decir, que el fanatismo, sin ser una enfermedad mental, yo considero que es un trastorno de personalidad de tipo narcisista. Y en su momento, Voltaire, historiador, filósofo, poeta francés, establecía que cuando el fanatismo se gangrena o afecta al cerebro, entonces la enfermedad se hace peligrosa, porque como la gangrena corroe la inteligencia, entonces se vuelve enemigo de la libertad, del progreso y además de la inteligencia, porque el fanático no piensa con la corteza prefrontal del cerebro, sino como con una amígdala, que es una parte del cerebro que motiva las sensaciones, como son pensar con un verdadero primitivismo. Es decir, que el fanatismo se vuelve peligroso cuando el fanático quiere imponer su ideología, en este caso la de Morena. Entonces llega hasta amenazar, hostigar y hasta matar seres humanos por imponer una verdad que es la de él. Y en este panorama electoral, pues esto es un peligro de que las elecciones sean democráticas, porque el pueblo de México, libre, que razona, va a quedar a expensas de dos grupos, que son la delincuencia organizada, al que López le dedicó su política de abrazos y no balazos, y además que les permitió actuar impunemente. Y eso es un verdadero peligro, casi similar al de los fanáticos, porque los fanáticos, aun a pesar de que son humillados, son despreciados, son discriminados por el narcopresidente, pues es un grupo
de personas peligrosos también, porque ellos no entienden razones, no tienen sentido de cuál es la normalidad, porque aunque saben perfectamente bien que López es un narcopresidente, que es el alcahuete de la muerte de más de 185,000 muertes dolosas, que acabó con la autonomía y la independencia de los poderes de la Unión, que quiere imponer una dictadura, un comunismo. Aún así, estos sujetos pues lo ven como un Dios, como un Mesías, precisamente porque no razonan, porque son unos sujetos que tienen un trastorno de personalidad. Y en el caso de la corcholata, pues también ya la idealizaron como al narcopresidente. Y para demostrar que a los solovinos no les importan las descalificaciones, me permito exhibir un video en donde lo besan, se le arrastran, lo lambisconean, pura gente jodida y pura gente ignorante, así. ¡Honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor! Señor presidente, Oaxaca es de usted. San Pedro Quintongo. Bienvenido a Quintongo. ¡El mejor presidente de México! ¡Que viva nuestro presidente! Bueno, como los solovinos no piensan, no razonan, pues es un peligro al que se va a enfrentar la democracia en este país. Pues si bien es cierto que todas las personas tienen el derecho de votar, nada más quiero hacer el acotamiento que no me refiero a que no voten, a que no tengan derecho a votar los delincuentes y los fanáticos, sino que ese trastorno de personalidad de la delincuencia, porque también son fanáticos de la delincuencia y de los que apoya a López, pues no van a pensar con el cerebro, van a pensar con el estómago, porque idealizaron al narcopresidente, y aún a pesar de que todos los días los medios de comunicación, manifestaciones por todos lados en el país exhiben a López como un corrupto, como un mentiroso que no cumplió con sus promesas de dar salud, de acabar con la corrupción, de acabar con la pobreza, de ser generador de empleos, a pesar de que está demostrado que es un nepotista, que enriqueció a sus hijos dando contratos directos sin licitación a prestanombres, que es el alcahuete de la delincuencia organizada porque no actúa con el monopolio de la ley que le concede la Constitución, que no tiene empatía con el sufrimiento del pueblo, que su único fin es llegar a la presidencia para crear un sistema comunista, aun con todas esas descalificaciones, estos actos negativos. El peligro es que los sin razón, los que ven en López un Dios, pues se van a volcar en las urnas y van a hacer violencia física hasta llegar a matar a seres humanos, porque esa es la enfermedad del fanatismo,
Y no nos queda a los mexicanos que sí tenemos conciencia de que el país está destrozado, que es un peligro para México la continuidad de Morena con una extranjera, con una corcholata que no tiene carisma, no tiene preparación, es una egoísta, soberbia, que además es racista contra los mexicanos. El peligro está en que no podamos convencer a los fanáticos y mucho menos a la delincuencia organizada, además de otro cáncer que es el apoyo que hace el ejército mexicano a favor de López, que lo ha corrompido. La inteligencia, que la mayoría de la tropa, que son los que están desplazados, que siguen humillados por los altos mandos, esperemos que ellos sí reaccionen, porque ellos sí tienen un espíritu muy acendrado de lo que es el amor por México. Esperemos pues que moviendo las fibras sensibles de la tropa, mas no de los altos mandos, y además apelando a la conciencia de los ciudadanos mexicanos que no recibimos apoyos o limosnas del narcopresidente, y que sí tenemos temor de que dejemos un futuro incierto a los mexicanos que nos anteceden, especialmente nuestras familias, a nuestros hijos, nos volquemos en las urnas para sufragar a favor de cualquier candidato, menos la continuidad de Morena representado en la señora Corcholata. Muchas gracias.